Nadie quiere a mi hija. La reina alienígena estaba molesta, pero un hombre humano de repente dio un paso al frente. El salón ceremonial del buque insignia de Vidian, Luminara, había sido diseñado para inspirar asombro y estaba funcionando, principalmente porque Elias Reed no podía dejar de preguntarse cuánto pesaba el candelabro y si la gravedad artificial resistiría si se caía. Había estado haciendo este tipo de cálculo mental durante las últimas 2 horas, desde que la ceremonia comenzó a ir de lado. Ayudó a distraer la atención de la vergüenza de segunda mano que irradiaba por la habitación como el calor de una estrella moribunda. La casa de Centuri declina respetuosamente este honor, anunció una figura imponente cuyos cuernos cristalinos refractaron la iluminación bioluminiscente en patrones de arcoíris en el techo abovedado. Su voz tenía el tipo de suavidad diplomática que podía hacer que una declaración de guerra sonara como una invitación a cenar desde su trono, que flotaba exactamente a 1 metro del suelo. Porque aparentemente incluso los muebles tenían una jerarquía aquí. La expresión de la reina Lara permaneció serena. Su piel esmeralda parecía atenuarse ligeramente, aunque Elías no estaba seguro de si eso era biología real o solo la iluminación. Lo entendemos, dijo ella. E incluso Elías, cuya experiencia con dignatarios alienígenas podía caber en un tubo de ensayo, podía escuchar la tensión debajo de las palabras. Eso hizo 7. 7 pretendientes que se habían acercado a la princesa Kale, parados en silencio junto al trono de su madre, y 7 que habían encontrado formas cada vez más creativas de decir, absolutamente no. El príncipe mercante de los anillos exteriores al menos había traído un regalo antes de declinar, una escultura cristalina que probablemente costaba más que el salario anual de Elías. El comandante militar había citado compromisos estratégicos previos que todos entendían qué significaban, prefiero pelear una guerra. Elías cambió su peso de un pie al otro. La delegación humana se había colocado en la parte trasera del salón, lo que parecía diplomático hasta que te diste cuenta de que significaba estar de pie durante toda la ceremonia. Su supervisor, el embajador Chen, les había informado extensamente. Observa, sonríe, no toques nada. Por el amor de Dios, Reed, no ofrezcas opiniones sobre sus prácticas agrícolas. La princesa Kale no se había movido en 2 horas. Se puso de pie con el tipo de postura perfecta que sugería un entrenamiento extenso o una columna vertebral hecha de titanio. Sus ojos plateados recorrieron a los dignatarios reunidos con el mismo leve interés que alguien podría mostrar en un informe meteorológico. El único movimiento provenía de sus orejas, largas y elegantes, que se alejaban de su cabeza de esa manera claramente vidiana que ocasionalmente se movía como si rastreara sonidos por debajo del rango del oído humano. Quizás, dijo la reina Lara, su voz adquirió una cualidad quebradiza que hizo que todos en la sala de repente se fascinaran con sus zapatos. Podríamos tomarnos un breve receso. El consorcio de la Nueva Armonía desea dirigirse al trono, interrumpió una esfera flotante de lo que parecía ser gas sensible. Elías había dejado de ser sorprendido por extraterrestres casi al mismo tiempo que se había enterado de que el baño de las naves Vidian era más una cámara de desintegración molecular. La reina Lara hizo un gesto elegante, la esfera de gas latía con los colores que representaba el implante de traducción de Elías. Si bien la princesa es claramente una persona de cualidades notables, nuestra biología es fundamentalmente incompatible. Nos reproducimos a través de la mitosis. Esa es la primera respuesta honesta en todo el día, murmuró alguien en la delegación humana. Y la sospechaba que era Johnson, de la Comisión de Comercio, quien había estado bebiendo algo morado de un frasco durante la última hora. La compostura de la reina se estaba agrietando ahora, visible en la forma en que sus túnicas bioluminiscentes parpadeaban irregularmente. Segaramente, dijo, y había algo crudo en su voz que hizo que el pecho de Elías se apretara. Segaramente, entre todas las casas reunidas hay una que lo haría, se detuvo. El silencio se extendió como caramelo. La expresión de la princesa Kale permaneció perfectamente neutral,
Pero Elías notó que sus manos, previamente entrelazadas sin apretar ante ella, habían formado puños. Solo por un momento. Luego se relajaron de nuevo. Nadie quiere a mi hija, dijo finalmente la reina Lázaro. No es una pregunta, una declaración entregada con el peso de una estrella colapsada. El salón estalló en murmullos incómodos. Elías observó cómo los dignatarios de repente se interesaban mucho en sus almohadillas de datos, sus bebidas, los intrincados patrones matemáticos en las baldosas del piso. El rostro del embajador Chen había pasado por varios tonos de angustia diplomática y se decidió a fingir que era invisible. Elías había pasado la mayor parte de su vida adulta siendo cuidadoso. Su doctorado en ingeniería agrícola se había basado en una investigación meticulosa, artículos revisados por pares y nunca había causado revuelo. Cuando el cuerpo diplomático de Ernst necesitó a alguien que hubiera escrito sobre la composición del suelo vidiano, él había sido la elección segura. Competente, silencioso, poco probable que cause un incidente interestelar. Pero viendo a la princesa Kale parada allí, los ojos plateados fijos en algún punto a media distancia, mientras la voz de su madre se quebraba y la élite reunida de una docena de sistemas estelares se movía en vergüenza colectiva. Por desgracia, algo cambió. Tal vez fueron las 2H. La nuestra de estar de pie. Tal vez era la bebida morada que Johnson le había dejado probar. Tal vez fue solo que después de 34 años de cálculos cuidadosos, estaba cansado de las matemáticas. Sus pies comenzaron a moverse antes de que su cerebro se activara por completo. Escuchó la fuerte respiración del embajador Chen, sintió la oleada de atención al salir del puesto asignado a la delegación humana. La caminata por ese piso pulido pareció tomar segundos y horas. Todos los ojos del pasillo seguían su movimiento. Era muy consciente de su sencillo uniforme terrenal, gris y práctico, en medio del mar de túnicas elaboradas, armaduras cristalinas y ropa formal bioluminiscente. Cuando llegó a lo que esperaba que fuera una distancia adecuada, Elías se arrodilló. Parecía lo que había que hacer. Había pasado por alto la sesión informativa sobre las costumbres vidianas durante el viaje en transbordador, aunque la mayor parte se había centrado en qué alimentos lo matarían. Queen Laser lo miró fijamente. Los ojos plateados de la princesa Kale se abrieron fraccionalmente, la primera emoción real que había visto de ella. En algún lugar del pasillo, alguien dejó caer algo que se hizo añicos musicalmente. Lo haré, dijo ella. Lo primero que Alias aprendió sobre aceptar la mano de una princesa en una ceremonia intergaláctica fue que nadie esperaba que alguien lo hiciera. Esto quedó claro aproximadamente 30 segundos después de que dijo, lo haré. Cuando la reina Lara se inclinó hacia adelante en su trono flotante y dijo, ¿qué harás? Excepto, dijo Elías, todavía arrodillado porque no estaba seguro de cuál era el protocolo para ponerse de pie nuevamente. Le empezaba a doler la rodilla. Si eso es lo que entendí correctamente, la sala se había quedado en silencio de esa manera particularmente ruidosa que puede ser el silencio cuando 200 seres de 40 especies diferentes están haciendo todo lo posible por no hacer ruido. Elías podía oír los latidos de su propio corazón. También pudo escuchar lo que sonaba como un susurro frenético de la dirección de la delegación humana, interrumpido por lo que definitivamente era el embajador Chen teniendo algún tipo de evento cardíaco menor. La princesa Kale se mudó por primera vez en lo que parecieron horas. Ella dio un paso adelante, sus largas orejas inclinadas hacia él de una manera que su cerebro registró como curiosidad, aunque no tenía ninguna base para esa interpretación. «Eres humano», dijo ella. Su voz era más baja de lo que él esperaba, con una calidad casi musical que su implante de traducción mostraba como un inglés perfecto, pero con algo de bajo, como escuchar una canción a través del agua. Sí, Elías lo confirmó porque parecía una respuesta segura. Llegaste hace 3 días con la misión diplomática terrestre. Eso es correcto. Tú fuiste quien escribió el artículo sobre química del suelo. Ella hizo una pausa.
el que sugirió que la agricultura de nuestro mundo natal podría beneficiarse de la introducción de la rotación de cultivos al estilo de la tierra con bacterias fijadoras de nitrógeno. Elas parpadeó. ¿Leíste mi periódico? Era lectura obligatoria para el departamento de xenobiología. Sus conclusiones sobre los compuestos a base de sulfuro fueron derivadas, pero las secciones sobre adaptación microbiana fueron genuinamente innovadoras. Ella inclinó la cabeza, los ojos plateados lo estudiaban con una intensidad inquietante. Te ofreces como voluntario para casarte con alguien cuyo trabajo académico ni siquiera has revisado. Eso parece mal pensado. Para ser justos, dijo Elías, no creo que nadie esperara que esto implicara una revisión académica por pares. Algo parpadeó en el rostro de la princesa Kale, demasiado rápido para identificarlo, pero podría haber sido divertido. La reina Lazara se había recuperado de su conmoción y estaba haciendo rápidos gestos con las manos a alguien que estaba a un lado. Un funcionario vidiano se materializó junto al trono, agarrando lo que parecía ser una tableta de datos hecha de luz líquida. Hay protocolos, dijo la reina, aunque sonaba incierta. Formularios, evaluaciones de compatibilidad genética, investigaciones de antecedentes, un periodo de cortejo formal de no menos de un ciclo lunar medido por. Dejó de mirar al funcionario que se desplazaba frenéticamente por la pantalla flotante. ¿Qué luna? La estatua no lo especifica, Majestad. Bueno, debería especificar. ¿Cómo se supone que debemos hacerlo? La reina presionó sus dedos contra sus sienes. 3.000 años de tradición imperial y a nadie se le ocurrió aclarar qué luna. Si se me permite, dijo el funcionario con cuidado, el estatuto fue escrito antes de que lográramos el vuelo espacial. Creo que se refiere al satélite original de nuestro mundo natal que explotó en el cataclismo de 2247. Sí, Su Majestad. Entonces, técnicamente, el periodo de cortejo es imposible de medir. Esa sería una interpretación. La reina Lazara miró a Elías, luego a su hija y luego de regreso a Elías. Todavía estás arrodillado. No estaba seguro de si debía hacerlo. Por favor, párate antes de dañar algo. Ella agitó la mano. Las rodillas son frágiles. Vi un documental sobre anatomía humana. Construcción muy alarmante, sinceramente. Todas esas articulaciones vulnerables. Elías se puso de pie tratando de trabajar, sentirse de nuevo en su pierna sin ser obvio. El montaje de los dignatarios había empezado a murmurar de nuevo. Un sonido como el viento a través de un bosque si los árboles todos hablaban diferentes idiomas y fueron a juzgar por usted. Esto es muy irregular, anunció el cristalino cuerno Centaur que se negó anterior. Parecía ofendido por el giro de los acontecimientos. El ser humano tiene. Sin Dawi, sin alianza política que ofrecer. No, él tiene coraje. Dijo la princesa Kale en voz baja. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Eso parece más raro que las alianzas políticas. Los cuernos del Centaur brillaron de un naranja enojado. La profecía es un cuento antes de acostarse que se salió de control, interrumpió Kale. Su voz permaneció nivelada, pero Elías captó algo agudo debajo. Un profeta de la corte tenía demasiada raíz fermentada e hizo vagas declaraciones sobre un gran cambio. Durante 20 años, esa ha sido razón suficiente para que todos me traten como si fuera radiactivo. Alteza, dijo el funcionario nerviosamente. Quizás esta discusión debería ocurrir en privado. ¿Por qué? Kale se volvió hacia la multitud reunida. Todos aquí ya han decidido que no puedo casarme. Al menos este humano tuvo la decencia de estar en desacuerdo conmigo en la cara. Ella volvió a mirar a Elías. Aunque debo señalar que el coraje y la estupidez a menudo son difíciles de distinguir. Tengo esa impresión. Elías admitió.
El embajador Chen había luchado entre la multitud y ahora estaba al lado de Elías, irradiando el tipo de pánico que generalmente se reserva para los incidentes diplomáticos que inician guerras. Señor Reetziseo, necesito que pienses muy bien en lo que estás haciendo. Ya lo hice, señor. Llevas aquí 3 días. No sabes nada sobre las costumbres matrimoniales vidianas, las implicaciones políticas, o él bajó aún más la voz. Reed, ¿en qué estabas pensando? Elías miró a la princesa Kale, que lo miraba con esos inquietantes ojos plateados. Su expresión seguía siendo cuidadosamente neutral, pero sus orejas se habían inclinado ligeramente hacia adelante. Curiosidad volvió a suministrar su cerebro. O tal vez esperanza, probablemente estaba proyectando. Estaba pensando, dijo Aliyah lentamente, que ver a alguien ser rechazado 7 veces frente a 200 personas fue bastante terrible. Y que si nadie más iba a hacer nada al respecto, tal vez debería hacerlo. Ese no es un plan, dijo Chen. Eso apenas es un pensamiento. Es un comienzo. La reina Lara aplaudió una vez. El sonido resonó por el pasillo con más fuerza de la que debería. Suficiente. Oficial de protocolo Ten, recupere los formularios necesarios para esto, le hizo un gesto vago a Elías. Embajador Chen, su gobierno necesitará aprobar esta unión dado el estatus de ciudadanía del señor Reed. Princesa Kale, te someterás a las tradicionales consultas previas a la vinculación. Ella hizo una pausa. Señor Reed, necesitará aproximadamente 60 vacunas, posiblemente más. El personal médico se lo explicará. ¿60? La bioquímica vidiana es compleja. Además, visitarás 17 mundos diferentes para la gira de anuncios formales. Algunos de ellos tienen atmósferas que consideran las proteínas humanas un manjar. La expresión de la reina se suavizó ligeramente. No se preocupe, solo 3 o 4 son fatales si no se tratan. Eso es tranquilizador. Es lo mejor que puedo ofrecer. La reina Lera se puso de pie, sus túnicas cayendo en cascada a su alrededor en ondas de color bioluminiscente. Esta ceremonia ha concluido. Delegados, están despedidos. Trate de no iniciar ninguna guerra al salir. La bahía médica de la luminara olía a antiséptico y algo que el cerebro de Elías seguía tratando de clasificar como púrpura. Había estado sentado en una mesa de examen durante 40 minutos mientras un técnico médico vidiano, cuyo nombre traducido como sanador o vegetal preocupado, según la configuración que usara su implante, preparaba lo que parecían ser suficientes jeringas para vacunar a un pequeño ejército. Este es para la gripe centorina, dijo Boston alegremente, sosteniendo un dispositivo que se parecía menos a una aguja y más a un pequeño rayo contenido en vidrio. Obviamente, no contraerás la gripe cente ya que no eres centaurina, pero podrías exponerte a alguien que la tenga y luego te convertirías en portador y luego la contagiarías a otros centurianos y, antes de que te des cuenta, hay una pandemia y 3 sistemas estelares están en cuarentena. Bien, dijo Elías semanalmente. No querría eso. Exacto. Este es para la viruela rigeliana que tampoco puedes contraer, pero definitivamente puedes portar. Este evita que su sangre se cristalice si visita cualquier lugar con atmósfera pesada de boro. Este evita que tus intestinos se vuelvan del revés en mundos de alta gravedad. Lo siento, ¿qué? Oh, es muy raro. Solo le sucede a 1 de cada 1000 humanos. Pero cuando sucede, es bastante memorable. Foss cogió otra jeringa. Este es en realidad solo un suplemento vitamínico. Me gusta meter esos. Entonces, hay al menos una inyección que no te hará querer morir. Elías había comenzado a responder cuando la puerta se abrió con un suave silbido. La princesa Kale pasó y Boston inmediatamente se inclinó tanto que su cabeza casi le tocó las rodillas. Alteza, dijo. No me informaron que visitarías al médico. No me informaron que necesitaba informar a nadie, respondió Kila,
pero su tono fue amable. Quería comprobar el progreso de nuestros invitados. Dado que él está soportando esto por mi culpa, parecía apropiado. Muy pensativo, Su Alteza, Ben señaló su colección de horrores médicos. Actualmente estamos en la inyección 17 de 63. Revisé el recuento al alza después de consultar con el cuerpo diplomático. Aparentemente, la gira ceremonial incluirá paradas en 4 mundos adicionales. 63, repitió Elías, su brazo ya se sentía como si lo hubiera estado usando para luchar contra las abejas enojadas. Las orejas de Cale se inclinaron ligeramente hacia atrás, una expresión que estaba aprendiendo a leer como simpatía. El sistema inmunitario vidiano es considerablemente más robusto que el humano. Fueron diseñados para procesar una gama más amplia de toxinas. Es una adaptación evolutiva de cuando nuestro mundo natal tenía significativamente más depredadores. ¿De cuántos depredadores estamos hablando? Todos ellos, dijo Cale. La evolución en vídeos no fue sutil. Ella se acercó a la mesa de examen, sus movimientos llevaban la misma gracia precisa que él había notado durante la ceremonia. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera tomado una decisión muy impulsiva y ahora estoy experimentando las consecuencias. Algo que podría haber sido una sonrisa arrancada de la comisura de su boca. Sin embargo, eso es exacto. Aprecio el impulso, incluso si no era aconsejable. La princesa ha dejado muy claro que soy un idiota, le dijo Elías a Austen. Es refrescante, honestamente. Muy diferente de la diplomacia humana. Diplomacia humana im. ¿Olves mintiendo sobre la inteligencia de las personas? Cale preguntaba constantemente. Lo llamamos ser educado. Eso suena agotador. Cogió una de las jeringas y la examinó con interés profesional. Esta es la serie de adaptación de Boro. La estructura molecular es fascinante. Esencialmente reescribe su hemoglobina de forma temporal. Miró a Elías. Tendrá sangre morada durante aproximadamente 6 días. Sangre púrpura. Es bastante sorprendente. A algunos humanos les resulta alarmante cuando se cortan el papel. Intentaré no cortarme el papel. Sabio. Ella dejó la jeringa. Stone, ¿podrías darnos un momento? Me gustaría hablar con el señor Reed en privado. El técnico médico volvió a inclinarse y prácticamente huyó de la habitación. Elías tuvo la impresión de que cuando la princesa Cale pedía privacidad, la gente no hacía preguntas. El silencio se prolongó por un momento. Kila lo estaba estudiando con esos inquietantes ojos plateados, y Elías se dio cuenta de que él estaba sentado en una camilla médica con una fina bata de exploración mientras ella permanecía allí con una túnica formal que probablemente costaba más que la casa de su infancia. No tienes que hacer esto, dijo finalmente. Las vacunas porque estoy bastante seguro de que tu madre hablaba en serio sobre lo de la atmósfera fatal. No, todo esto. Ella hizo un gesto vago, abarcando la habitación, el barco, presumiblemente toda la situación. Hay formas de retirarse con gracia. Los oficiales de protocolo de mi madre ya están redactando declaraciones. Malentendidos culturales, falta de comunicación diplomática, ese tipo de cosas. Volverías a la tierra con tu dignidad intacta y todos fingiríamos que esto nunca sucedió. Elías consideró esto. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es irrelevante. Te pregunto qué quieres. Esa no es realmente una respuesta. Las orejas de Cale parpadearon en lo que podría haber sido irritación. He pasado 20 años teniendo cuidado de no querer cosas. Es más seguro de esa manera. Menos decepcionante. Ella se cruzó de brazos. Pero ya que pareces decidido a ser impulsivo, déjame ser directo. No me conoces. No sabes nada de mí excepto lo que observaste en una ceremonia diseñada para humillarme frente a la mitad de la galaxia conocida. Esa no es una base para el matrimonio. Vale.
Elías dijo, entonces dime algo. Te diré que, cualquier cosa. Algo real. Leíste mi artículo, que honestamente es asombroso y también mortificante porque la sección sobre compuestos de azufre realmente era derivada. Dime algo sobre ti que no sea protocolo o política. Cale se quedó callada durante un largo momento. Luego se trasladó al puerto de observación de la base médica, mirando las estrellas más allá. Cuando tenía 8 años, quería ser ingeniero de naves estelares. No un capitán o un almirante, un ingeniero. Quería entender cómo funcionaban los impulsores cuánticos, cómo las naves plegaban el espacio sin desgarrarse. Mis tutores pensaron que era inapropiado para alguien de mi estación. Ella se volvió hacia él. Todavía leo revistas de ingeniería a altas horas de la noche cuando nadie me mira. Es lo más rebelde que hago. Esa es una rebelión bastante mansa. Soy consciente. Un fantasma de esa casi sonríe de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué hace un ingeniero agrícola por rebelión? Una vez planté un cultivo de prueba en un lugar no autorizado. Eso también es bastante manso. Sé que los dos somos terribles siendo rebeldes. Elías la miró a los ojos. Pero tú te adelantaste en ese pasillo y me defendiste ante un duquescente. Eso parecía bastante rebelde. Eso fue simple honestidad. Eras la única persona en esa habitación lo suficientemente valiente o tonta como para tratarme como una persona en lugar de una profecía. Parecía que valía la pena reconocerlo. ¿Ves? Esa es la cosa. Elías dijo, sigo esperando que alguien me explique esta profecía. ¿De qué tipo de gran cambio estamos hablando? ¿Guerra galáctica? ¿Desplome del mercado de valores? ¿Realmente mal tiempo? Cale se rió. De hecho, se rió. Un sonido que hizo que todo su rostro se transformara en algo más ligero. Nadie lo sabe. El profeta dijo, traería transformación a quien vinculara su destino al mío y cambiaría el curso de los mundos. Podría significar cualquier cosa o nada. Entonces, todos te han estado evitando durante 20 años por lo que equivale a un mensaje de galleta de la fortuna? Esencialmente, sí. Esa es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. El jardín existía desafiando la física, o al menos desafiando la comprensión de Elías de lo que era posible en una nave estelar. Suelo real, revisó discretamente porque los viejos hábitos murieron con fuerza. Plantas de tierra reales mezcladas con flora vidiana que brillaban suavemente en el crepúsculo artificial. El techo se arqueaba sobre su cabeza en una simulación perfecta de un cielo completo con nubes que se movían de acuerdo con algún algoritmo que él no podía adivinar. Este fue el proyecto de mi abuela, dijo Cale, llevándolo por un camino bordeado de algo que parecía lavanda pero olía a canela. Ella creía que cualquiera que viviera en el espacio necesitaba recordar cómo se sentía pararse en un terreno real. La ingeniería requerida era absurda. Mi madre quería convertirlo en almacenamiento adicional 3 veces. Pero el personal se amotinó. ¿Puedo ver por qué? Ellas se arrodillaron junto a un parche de tomates que crecía junto a un arbusto cubierto de flores plateadas que resonaban suavemente cuando la brisa artificial soplaba. ¡Auche de ellos! Estos tomates son una variedad de herencia nativa de la tierra. Parece cherokee de color púrpura. Yo no tengo ni idea. El personal del sector agrícola mantiene todo. Yo simplemente caminar a través de aquí cuando la corte se obtiene particularmente insoportable, ella hizo una pausa, que es a menudo. Había sido 3 días desde que el médico de la bahía de conversación, de 3 días de Elías ser transportados entre vacunas, sesiones de información diplomática y cada vez más pánico mensajes del embajador Chen. La tierra del gobierno era tener colectiva apoplexia acerca de la situación. Aparentemente, casarse con la realeza alienígena requería aproximadamente 700 formularios y la aprobación de al menos 3 organismos gubernamentales de los que Elías nunca había oído hablar.
Pregunta, dijo Elías, poniéndose de pie y cepillándose la tierra de las rodillas. ¿Por qué viniste realmente a la Bahía Médica? Podrías haber enviado un mensaje a través de los canales oficiales. Eso parece más apropiado para alguien de tu estación. Las orejas de Cale se inclinaron hacia atrás. Tenía curiosidad por saber si aún te arrepentirías. Los voluntarios generalmente comienzan a mostrar signos de pánico alrededor de la inyección 15. Llegaste 17 antes de que yo llegara, lo que sugería una fortaleza inusual o una estupidez inusual. Se acercó a un banco tallado en lo que parecía una sola pieza de ámbar y se sentó. Todavía no he determinado cuál. Podrían ser las dos cosas, le ofreció Elías, sentado a su lado. El banco estaba tibio, reteniendo el calor del sol artificial. Mi hermana siempre decía que tenía un don para las tonterías cometidas. ¿Tienes una hermana? ¿Tenía? Ella murió hace 6 años. Accidente militar. Nada dramático, solo mala suerte y peor momento. Cogió una hoja caída del arbusto de flores plateadas y la vio sonar suavemente en su palma. Ella era la valiente. Yo fui quien se quedó en casa y estudió muestras de suelo. Parecía más seguro. Lo siento, dijo Cale en voz baja. Yo también. Dejó la hoja con cuidado. A ella le hubieras gustado, creo. No tenía paciencia con las personas que dejaban que el miedo tomara sus decisiones. Eso es la mayoría de la gente. Sí, bueno, ella no era la mayoría de la gente. Y las miró a Cale por la forma en que la suave luz del jardín captaba el verde de su piel y la hacía parecer jade. Tú tampoco, aparentemente. Podrías haber aceptado esos rechazos, sonreír, asentir con la cabeza, dejar que se fueran, pero los llamaste. Eso fue ira, no coraje. A veces eran lo mismo. Se sentaron en silencio durante un rato. En algún lugar del jardín corría agua, probablemente un arroyo o una fuente. El sonido era casi hipnótico. Elías se encontró relajándose por primera vez desde que se arrodilló en ese salón ceremonial. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Cale. Claro. ¿Por qué la agricultura? De todas las ciencias que podrías haber estudiado, ¿por qué el suelo? Y ella sonrió. Porque todo el mundo se olvida de eso. Miran las estrellas, los impulsos cuánticos, toda la increíble tecnología que nos permite saltar entre sistemas solares como si nada. Pero nada de eso importa si no puedes cultivar alimentos cuando llegues allí. El suelo es la base de todo. Literalmente, hizo un gesto hacia el jardín que los rodeaba. Tu abuela entendió que este jardín es probablemente el sistema más sofisticado del barco y que la mayoría de la gente simplemente lo ve como decoración. Es un ecosistema cerrado, dijo Cale. Autorregulador, autosostenible. El equilibrio microbiano por sí solo requiere un monitoreo constante. Un error de cálculo y todo muere. ¿Sabes lo del jardín? Leí las especificaciones de ingeniería. Rebelión, ¿recuerdas? Sus orejas se inclinaron hacia adelante. El ingeniero principal es un vidiano llamado Korat. Él ha estado manteniendo este jardín durante 40 años. Ni una sola vez ha dejado morir nada. A veces pienso en eso. La dedicación necesaria para mantener algo vivo durante tanto tiempo. Parece que ama su trabajo. O tiene miedo de lo que suceda si fracasa. Cale se puso de pie, moviéndose hacia el borde del arroyo artificial. Esa es la pregunta, ¿no? Ya sea que hagamos las cosas por amor o por miedo. Nunca he estado completamente seguro de qué me motiva. Elías se unió a ella al borde del agua. El arroyo tenía quizás 2 metros de ancho, corriendo sobre piedras lisas que brillaban débilmente. Peces pequeños, o lo que parecían peces, saltaban entre las rocas. ¿Qué tal ahora? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Confundida, admitió Cale. No eres lo que esperaba.
¿Qué esperabas? Alguien impulsivo, imprudente, el tipo de persona que hace grandes gestos sin pensar en las consecuencias. Ella lo miró. Pero has pasado 3 días soportando pacientemente 63 vacunas, 17 reuniones diplomáticas y los planes cada vez más elaborados de mi madre para una gira ceremonial que probablemente te matará. Eso no es impulsivo. Eso es terco. ¿Hay alguna diferencia? Las personas impulsivas renuncian cuando las cosas se ponen difíciles. Las personas obstinadas están demasiado molestas para dejar de fumar. Ella se volvió para mirarlo completamente. ¿Quién eres tú? Honestamente, no tengo idea. Esta es la primera cosa espontánea que he hecho en toda mi vida adulta. Todavía estoy esperando despertarme en mis aposentos y descubrir que los últimos 3 días fueron un sueño estresante. Si ayuda, también estoy esperando eso. ¿Sucede a menudo? Sueños de estrés compartidos. No que yo sepa, pero hay una primera vez para todo. La expresión de Cale se suaviza ligeramente. Elías, y estoy usando tu nombre ahora porque los títulos formales en los jardines parecen ridículos. Necesito que entiendas algo. La profecía puede ser una tontería vaga, pero mi vida no lo es. Si sigues adelante con esto, te estás comprometiendo con un mundo de protocolo, política y personas que pasarán cada momento tratando de descubrir cómo usarte como palanca. Es agotador y aislante y, a menudo, cruel. De acuerdo, eso es. Simplemente bien. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué estoy aterrorizada? Soy. ¿Que no tengo idea de lo que estoy haciendo? Obviamente. Pero pasé 34 años jugando a lo seguro. Y lo más seguro de todo era lo olvidable que era todo. Él la miró a los ojos. Hace 3 días, te vi pararte frente a 200 personas y mantener la compostura perfecta mientras todos te rechazaban. Y luego te vi defenderme en la corte de tu madre. Hablas de aislamiento, pero eres la persona menos aislada que he conocido aquí. Solo estás rodeado de la gente equivocada. Cale se quedó callada durante un largo momento, luego se echó a reír. Esa misma transformación que había visto en la bahía médica. Realmente eres muy valiente o muy estúpido. Mi hermana diría que ambos. Creo que me hubiera gustado tu hermana. La consulta previa a la vinculación resultó ser exactamente tan incómoda como sonaba. Alice se sentó frente a un anciano vidiano llamado Martan, cuya piel se había desvanecido a un color pálido de salvia con la edad y cuyas orejas habían crecido lo suficiente como para cubrirle los hombros como un pañuelo. Entre ellos había una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía ser una combinación de perfiles psicológicos, tablas de compatibilidad genética y algo que su traductor seguía representando como Destiny Matrix, lo que parecía legalmente dudoso. Tus patrones neuronales son notablemente compatibles, dijo Maratan, manipulando el holograma con gestos de práctica. Vea aquí, los procesos de pensamiento de la princesa tienden hacia el análisis sistemático con estallidos periódicos de resolución creativa de problemas. Los tuyos siguen patrones idénticos, aunque tus estallidos creativos tienden hacia lo práctico en lugar de lo teórico. ¿Eso es bueno? Preguntó Elías. Significa que se entenderán perfectamente o se volverán locos el uno al otro. Posiblemente ambos. Ella levantó otra exhibición. Ahora, el análisis genético no muestra incompatibilidades para la convivencia, aunque obviamente la reproducción requeriría una intervención médica significativa. Realmente no lo hemos discutido. No te pregunto si lo has discutido. Te digo que es biológicamente complejo, pero no imposible. La estructura genética vidiana es compatible con el ADN humano en aproximadamente el 63% de los marcadores clave. Con la supervisión médica adecuada, teóricamente se puede lograr una descendencia viable. Ella apartó la pantalla. Aunque recomendaría esperar al menos una década.
Deja que la galaxia se acostumbre al matrimonio antes de agregar hijos al escándalo. Hay un escándalo. Los oídos de Moran se crisparon en lo que podría haber sido diversión. Joven, te arrodillaste frente a toda la corte vidiana y aceptaste a una princesa que 7 casas nobles acababan de rechazar. El escándalo tiene su propio subcomité en el Senado. Lo llaman el incidente humano. Ese no es un gran nombre. He oído cosas peores. Durante las disputas comerciales centoranas, lo llamaron la catástrofe cristalina, que era inexacta y difícil de pronunciar. Ella levantó una nueva pantalla. Esta muestra lo que parecía una línea de tiempo con ramas extendiéndose como un árbol. Ahora, sobre la profecía. ¿Todos quieren hablar de la profecía? Es relevante para la consulta. El profeta que hizo la predicción original fue mi hermana. La expresión de Maratón se volvió centeno. Tenía un don para el ritmo dramático y una tendencia a hablar en metáforas después de beber. El gran cambio, predijo, probablemente fue solo su forma de decir que la princesa se casaría con alguien inesperado y sacudiría la política de la corte. Entonces, en realidad no es místico. Oh, es místico. Mi hermana tenía habilidades precognitivas genuinas, pero también le gustaba lo teatral y rara vez se molestaba en aclarar sus visiones. Veía fragmentos de futuros posibles y los anunciaba como poesía. Maratón manipuló la línea de tiempo, mostrando ramas extendiéndose y convergiendo. El problema con la profecía es que la gente la trata como manuales de instrucciones en lugar de pronósticos meteorológicos. Puedes predecir la lluvia, pero no puedes controlar si alguien trae un paraguas. Entonces, el gran cambio es solo algo que podría suceder, algo que sucederá. Mi hermana nunca se equivocó a grandes rasgos, pero un gran cambio podría significar una reforma política, un cambio cultural, un avance tecnológico o simplemente un argumento realmente significativo que cambie la forma en que la gente piensa sobre las cosas. Cerró la pantalla. El punto es que todos han estado tan ocupados temiendo la profecía que olvidaron que la princesa es una persona real que podría tener opiniones sobre su propia vida. Ella mencionó que Elijah dijo que ser tratado como una profecía en lugar de una cosa de personas. Ha estado sucediendo desde que ella tenía 5 años. Fue entonces cuando mi hermana hizo la predicción. 20 años de la medición de cada interacción con Kale contra la vaga noción de destino. Es suficiente para hacer que cualquier persona construir paredes. Maratón se recostó en su silla, lo que me lleva a el verdadero objetivo de esta consulta. ¿La amas? La pregunta aterrizó como una cosa física. Abrí la boca, la cerré, lo intenté de nuevo. La conozco desde hace 3 días. Esa no es una respuesta. Todavía no lo sé, dije con cuidado. Pero creo que podría. Ella es brillante, divertida y más honesta que nadie que haya conocido aquí. Ella llamó a mi derivado de la química del suelo en mi cara. ¿Sabes lo raro que es eso? La mayoría de la gente simplemente sonríe y asiente con la cabeza. La princesa tiene poca paciencia para las necesidades sociales. Me gusta eso de ella. Bien, porque si estás haciendo esto por noble autosacrificio o ventaja política, deberías irte ahora antes de la ceremonia formal. La expresión de Maratón se vuelve seria. La princesa ha pasado 20 años siendo la pieza de ajedrez político de todos. Ella no necesita un esposo que la vea como una causa benéfica o una oportunidad profesional. Ella necesita a alguien que la vea. La veo, dijo Elijah. Todavía estoy averiguando lo que estoy viendo, pero la veo a ella. Al menos eso es honesto. Maratón se puso de pie. La consulta aparentemente terminó. Una cosa más, el tour ceremonial te llevará a 17 mundos. Algunos de esos mundos todavía tienen nobleza que rechazó a la princesa en intentos de cortejo anteriores. Estarán atentos a cualquier signo de debilidad o duda. Te pondrán a prueba, se burlarán de ti,
intentarán interponerse entre tú y Kale. Suena divertido. No lo será, pero si sobrevives, habrás demostrado algo importante. No a ellos, sino a ella. Maratón se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. La última profecía de mi hermana, la que hizo el día antes de morir, era sobre ti. Ella sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Sobre mí específicamente, sobre un humano que se arrodillaba cuando otros se paraban. Ella dijo, él será la piedra que rompa el agua y todo fluirá de manera diferente después. Las orejas de Maratón se inclinaron hacia adelante. No tengo idea de lo que eso significa, pero ella estaba sonriendo cuando lo dijo, así que elijo creer que es positivo. Eso no es tan reconfortante como crees que es. Las profecías rara vez lo son. Ella abrió la puerta. La princesa te está esperando en la plataforma de observación. Ella quería mostrarte algo antes de la ceremonia formal de mañana. Trate de no entrar en pánico cuando lo vea. ¿Ves qué? Pero Martán ya se había ido, dejando a Elías solo con pantallas holográficas que se desvanecían lentamente hasta la oscuridad y la clara sensación de que acababa de pasar algún tipo de prueba que no sabía que estaba tomando. La plataforma de observación resultó ser exactamente lo que sonaba, una enorme cúpula transparente en la parte superior de la nave que ofrecía vistas de 360 grados del espacio. Kale se paró en el centro, su silueta delineada contra las estrellas. Ella se giró cuando Elías entró, e incluso a la tenue luz, él pudo ver sus orejas inclinadas hacia adelante. ¿Cómo fue la consulta?, ella preguntó. Raro, educativo, ligeramente aterrador. Él se acercó para pararse a su lado. A tu gente realmente le gustan sus procesos formales. Espera a ver la ceremonia de mañana. Los procesos formales tienen procesos formales. Ella hizo un gesto a la vista. Quería mostrarte algo antes de comprometernos con esto públicamente. Mira ahí. Señaló un pequeño planeta verde azulado suspendido en la oscuridad, medio iluminado por un sol distante. Eso es tierra, dijo Aliyah. Ese es el hogar, corrigió Kale. Estás en casa. Después de mañana, estarás atado a mí y al imperio Vidian. Seguirás siendo humano, seguirás siendo de la tierra, pero tu vida será fundamentalmente diferente. Esta es tu última oportunidad de verlo como un lugar del que eres en lugar de un lugar que dejaste atrás. Elías miró a la tierra, al planeta donde había pasado 34 años jugando a lo seguro. ¿Estás tratando de convencerme de que no vuelva a hacer esto? Estoy tratando de asegurarme de que entiendas lo que estás eligiendo. El salón ceremonial se veía diferente cuando estaba lleno de expectativas en lugar de vergüenza. Elías se paró en una anticámara vistiendo túnicas vidianas formales que seguían tratando de ajustarse a la temperatura de su cuerpo, lo que su sistema nervioso interpretó como una obsesión muy educada. A través de la puerta, podía ver a los dignatarios reunidos. Muchas de las mismas caras de hace un mes, ahora arregladas con mucha más curiosidad y considerablemente menos chapuzas y freudas. Deja de inquietarte, dijo el embajador Chen, ajustando el collar de alias por tercera vez. Estás representando a la humanidad. Trate de parecer digno. Estoy a punto de participar en una ceremonia que no entiendo del todo mientras uso ropa que no deja de tocarme. La dignidad es un objetivo exagerado. Justo lo suficiente. Chen dio un paso atrás, examinando su trabajo. Por si sirve de algo, Reed, creo que eres el diplomático más valiente que he conocido o el peor. La historia decidirá cuál. ¿Puede decidir rápidamente? Me gustaría saber si debería estar orgulloso o avergonzado. Se abrió la puerta y apareció el oficial de protocolo Teren, agarrando su tableta de luz líquida. Es la hora. Recuerda 3 pasos adelante. Reverencia a la reina Lara. Gira 45 para enfrentarte a la princesa Kale. Espere a que el ceremonial de la pregunta. Responder con la aceptación formal.
Entonces probablemente me olvidaré de todo lo que acabo de decir y la improvisación. Elías terminó. Pero voy a hacerlo respetuosamente. La miró apenada. Que no es la forma de protocolo de las obras. Es como yo trabajo. Nos encontraremos en el medio. Él. Entrar al pasillo se sintió diferente esta vez. El mes pasado, había sido impulsado por el impulso y la indignación. Ahora caminaba deliberadamente, cada paso era una elección hecha con pleno conocimiento de lo que vendría después. La multitud reunida observaba en silencio, pero no era el incómodo silencio de antes. Esto fue anticipación. La reina Lisara se sentó en su trono flotante, resplandeciente con túnicas que cambiaban de color. Elías podía nombrar, y varios no a su lado estaba la princesa Kale, vestida de plata y verde que le daban luminosidad a su piel. Sus ojos plateados encontraron los suyos de inmediato, y sus oídos se inclinaron hacia adelante en lo que él había aprendido que significaba bienvenida. Elías se detuvo a la distancia apropiada. Al menos había practicado esta parte y se inclinó. No el estilo vidiano, que definitivamente arruinaría, sino un simple lazo de tierra que de alguna manera se sentía más honesto. Elías Reed de la tierra, dijo la reina Lisura, su voz atravesando el pasillo sin esfuerzo. Te arrodillas ante esta corte hace un ciclo lunar, o lo que habría sido un ciclo lunar si nuestra luna no hubiera explotado, y te ofreciste como consorte de la princesa Kale. Te has sometido a los ensayos, las consultas y las 63 vacunas. 68 en realidad, dijo Ilya. Agregaron 5 más para lunas que no sabía que estábamos visitando. Una onda de algo que podría haber sido risa se movió entre la multitud. La expresión de la reina Lázaro siguió siendo formal, pero sus ojos se arrugaron ligeramente. 68, aún más impresionante. Has demostrado tu compromiso a través de la paciencia y la persistencia. Ahora, antes de esta asamblea, le pregunto formalmente, ¿acepta usted, Elías Reed, las responsabilidades y los honores de vincularse con la casa Vidian? ¿Aceptas a mi hija, la princesa Kale, como tu compañera en todas las cosas? Para estar con ella a través de cualquier cambio que pueda venir. Elías miró a Kale. Ella lo miraba con una intensidad que hacía que todo lo demás en la habitación se desvaneciera un poco. Sus manos estaban juntas frente a ella, pero él podía ver la tensión en sus hombros, la ligera inclinación hacia atrás de su oreja. Eso significaba incertidumbre. Lo hago, dijo, pero me gustaría agregar algo si eso está permitido. Hizo un sonido ahogado. La reina Lara levantó una mano. Habla. Hace un mes, caminé a través de esta sala, porque estaba enojado en la injusticia y cansados de ver las cosas malas que suceden sin tener que hacer nada. Eso era cierto, pero no era completa. Giró su rostro hacia Kale directamente. El mes pasado, he aprendido que leer los periódicos de la ingeniería en la noche porque quería construir naves espaciales. Que puedes identificar 17 especies de plantas de jardín solo por el olor. Que usted llama mi trabajo académico derivado, que era a la vez preciso y el más sincero elogio que he recibido nunca. Eres brillante, amable y divertido de lo que nadie te da crédito. Las orejas de Kale se habían inclinado completamente hacia adelante, su expresión desprotegida de una manera que él nunca había visto en público. No sé qué significa la profecía, continuó Elías. Un gran cambio podría ser cualquier cosa, pero he pasado toda mi vida estudiando el suelo, estudiando los cimientos, y lo sé. El crecimiento más fuerte ocurre cuando dejas de tener miedo al cambio y empiezas a trabajar con él. Así que sí, acepto los cambios que vengan porque vienen contigo. El pasillo estaba completamente en silencio. Entonces Kale se movió, cerrando la distancia entre ellos en 3 pasos rápidos que probablemente violaron varios protocolos. Ella tomó sus manos y la de ella su piel esmeralda cálida contra la de él. También acepto, dijo, hablando directamente con él en lugar de con la corte.
Hace un mes, 7 casas nobles me rechazaron y había hecho las paces con eso. Me había convencido de que el aislamiento era más seguro que la decepción. Entonces te arrodillaste y no pude entender por qué. Todavía no lo hago del todo. Pero he aprendido que siembras cultivos de prueba en lugares no autorizados y piensas que las profecías de las galletas de la fortuna son estúpidas. Ves el suelo como la base de todo y de alguna manera hiciste que pareciera romántico. Eres paciente y terco y la primera persona en 20 años que me trata como una persona en lugar de una predicción. Miró a su madre y no volvió a mirar a Elías. Tampoco sé qué significa un gran cambio, pero si voy a cambiar el curso de los mundos, prefiero hacerlo con alguien que entienda que el verdadero cambio comienza con buenos cimientos. La reina Lisa se puso de pie, y la habitación pareció iluminarse mientras sus túnicas brillaban con alegría bioluminiscente. Luego, por la autoridad que me ha sido conferida como reina del Imperio Vidiano, declaro reconocido y celebrado este vínculo. Puede que su unión sea próspero, su asociación fuerte, y sus vidas llenas de cualquier cambio que usted decide hacer juntos. La sala estalló en aplausos, genuina, esta vez, no educado. Elías oyó animando en al menos 7 idiomas. En algún lugar atrás, estaba bastante seguro de que el embajador Chen estaba llorando. Kale apretó sus manos. Usted sabe, todavía tenemos que visitar el 17 de mundos y sonreír a las personas que me rechazaron, ¿verdad? Esto es solo el comienzo de la parte complicada. Sé que su oficial de protocolo me dio una sesión informativa de 3 horas. ¿Conservaste algo de eso? Absolutamente no. Improvisaré respetuosamente. Eso es lo que temía. Pero ella sonreía completamente ahora. Esa transformación. Ion había visto por primera vez en la bahía médica extendiéndose por toda su cara. La profecía decía, traería un gran cambio a quien vinculara su destino al mío. ¿Qué pasa si el cambio es simplemente ser feliz? ¿Y si esa es la gran transformación a la que todos temían? Luego desperdiciaron 20 años temiendo el mejor resultado posible. Eso parece algo que la gente haría. A su alrededor, dignatarios se acercaban para felicitarlos. Entre la multitud, Elías vio al duque Centauro, cuyos cuernos cristalinos ahora parpadeaban de un agradable azul. El príncipe mercante de los anillos exteriores ya estaba calculando oportunidades comerciales. El embajador Chen se había calmado y estaba siendo diplomático con varias personas simultáneamente. ¿Listo?, preguntó Kale. Por 17 mundos de ceremonias formales y gente probando si soy digno de ti. Absolutamente no. Bien. La confianza sería preocupante. Ella mantuvo su mano mientras se volvían para mirar a la multitud que se acercaba. Por cierto, tu sangre todavía está morada. Estará morado por otros 3 días. ¿Eso va a ser un problema? Solo si te cortan un papel durante el recorrido ceremonial. Tendré cuidado. No, no lo harás, eres la persona que se arrodilló frente a 200 personas por impulso. Cuidado no es tu estilo. Punto justo. Elías la miró a la mujer que había pasado 20 años como profecía y finalmente estaba siendo ella misma. Hola, Kale. Sí. El jardín de tu abuela. El de los tomates tiernos y las flores cantoras. Después de sobrevivir a la gira ceremonial, ¿podríamos pasar algún tiempo allí? Tengo ideas sobre el equilibrio microbiano. Nada dramático, solo algunos ajustes que podrían ayudar a que todo el ecosistema se integre mejor. Sus orejas se inclinaron hacia adelante con tal puro deleite que varios dignatarios cercanos realmente retrocedieron. ¿Quieres optimizar el jardín de mi abuela? Soy ingeniero agrónomo. Es lo que hago. Eso podría ser lo más romántico que alguien me haya dicho. Sus estándares son preocupantes. Soy consciente de que me casé con un humano que piensa que la química del suelo es romántica. ¿Unido con? Nos unimos. Lo mismo.
El primer dignatario los alcanzó. Una esfera flotante de gas sensible que enviaba felicitaciones en colores que hacían que el implante de traducción de Elías trabajara horas extras. Luego vino una ola de otros, cada uno ofreciendo bendiciones en su propio idioma. Cada uno un pequeño reconocimiento de que la profecía que todos temían podría ser solo dos personas eligiéndose entre sí a pesar de las expectativas de la galaxia. En algún lugar del caos, Kale se acercó y susurró, la piedra que rompe el agua y todo fluye de manera diferente después. Esa fue la última profecía sobre ti. Lo busqué. ¿Qué significa? Creo que significa que serás terco e inconveniente y cambiarás las cosas simplemente negándote a aceptar como siempre se han hecho las cosas. Eso suena correcto. Estoy deseando que llegue. Fuera de la luminara, las estrellas rodaban en la oscuridad entre la Tierra y el mundo natal de Vidian. Dos civilizaciones estaban aprendiendo a entenderse, un matrimonio inesperado a la vez. El gran cambio que todos temían resultó ser más simple de lo que nadie imaginaba. Dos personas decidiendo que las profecías eran menos importantes que las elecciones y que valía la pena construir el futuro juntas, una base cuidadosa a la vez. Y en algún lugar del jardín del barco, los tomates continuaron creciendo junto a las flores cantoras y el suelo, cuidadosamente equilibrado, meticulosamente mantenido, los sostenía a ambos. El fin.